Y hoy vamos a predicar el último mensaje de la serie Palabras que construyen familias. Este es el último mensaje y es el mensaje número 9. Lean el título, por favor. El mensaje número 9 de la serie Palabras que construyen familias. Leemos todos, por favor. Reconciliación total. Dios nos llama, hermanos, a una reconciliación total, a vivir en paz, a no estar siendo consumidos por conflictos, por situaciones dolorosas, superar el rencor, superar las dificultades para relacionarnos con los demás y vivir en paz. Incluso el apóstol San Pablo decía que él había recibido el ministerio de la reconciliación. Él vivía creyendo que ser un hijo de Dios es reconciliar, que ser un hijo de Dios es llevar siempre un mensaje de paz, que ser un hijo de Dios es vivir de tal manera que tu misma vida dice reconciliación, perdón, comprensión, amistad, brazos abiertos, una mano extendida. Eso es ser un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en Mateo 5:16 dice el Señor: y que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si no hay reconciliación, estaremos mostrando lo que es gran conocimiento bíblico, una religiosidad intachable, pero el amor de Dios, ¿dónde está? Ahora, no es fácil a veces reconciliarnos. Lo hemos intentado, hemos buscado la manera de comprendernos, pero a veces es difícil. Y por eso Dios, en su palabra bendita, nos dejó todo un capítulo acerca de esto. Y ¿saben? En un lugar maravilloso. Esta historia que vamos a leer sucedió en el valle de Engadi. Engadi es un lugar precioso. ¿Por qué? Porque es un valle que en tiempo de lluvias es inundado. Y entonces en los montículos del valle crecen las flores más famosas de la Tierra Santa, las flores de Engadi, que son muy bonitas y caras, porque los que las vendían no creían que las daban baratas. La razón es simple: no era fácil llegar a las flores de Engadi. Cuando crecían había que cruzar todo el área inundada para poder cortar esas florecitas. ¿Cómo serían de bonitas y de valiosas que aún Salomón, diciéndole a la amada, le dice: te voy a dar un ramito de flores de Engadi? Las flores de Engadi eran lo más precioso. Y en ese valle tan bonito, Dios preparó el momento para que dos personas que en el fondo se querían tuvieran una reconciliación. Ustedes dirán: a ver, pastor, ¿cómo que en el fondo se querían y necesitaban reconciliación? Pues sí, la reconciliación es siempre una necesidad con personas que estimamos, que valoramos o que debemos valorar. Porque si no nos importara la persona así, fulanito de tal, pues no necesitamos reconciliación, simplemente te alejas y punto. Es como cuando llueve, ¿no? Está lloviendo, ¿qué haces? Te quitas y ya. Pero la reconciliación se demanda cuando esa persona, aunque tiene comportamientos incorrectos y de repente te enfada, en el fondo te importa o te debiera importar. Si es papá, debe importarte, porque tú debes honrar a tu padre y madre y punto. Si es tu mamá, pues no se diga, debes honrarla. Si es un hijo, ay, por favor, no me salgas con que ahora, como tienes problemas con el hijo, vas a cometer
uno de los peores pecados, que es aborrecer a tu propia carne. El Señor dice, si alguno no provee para su familia, es peor que un incrédulo. ¿De qué le sirve tanta hipocresía religiosa si no puede amar ni siquiera a su propia carne? Y así con la familia. A veces nos preguntamos, ¿y con los demás? Por ejemplo, veo los ojitos de algunas damas como diciendo, pues mi marido ni de mi familia es. Sí, no es de tu familia, pero es el padre de tus hijos. Y ella es la madre de tus hijos. Y si a tu esposa le va bien, a tus hijos les va a ir bien. Si a tu esposo le va bien, a tus hijas, a tus hijos les va a ir bien. Ellos son como la luna, necesitan la luz del sol para brillar. Incluso hay una canción así, me encanta porque la cantan en trío Jesús Adrián, Marcos Witt y Marco Barrientos. Empieza Jesús Adrián. Como el sol le hace falta la luna. Y entra Marcos. Pues sin él no podría darnos luz. Y entonces entra Marco Barrientos. Como el agua hace falta en el mundo. ¿No los han oído? Bueno, creo que no era Marco Barrientos, creo que era Mijares y Emanuel y no sé quién más. Perdón, me equivoqué, me resbalé. Bueno, pero es la verdad. Si tu esposo, si tu esposa no tiene una vida bendecida, es un sol en tinieblas. ¿Y cómo va a dar luz a las lunitas? Volten a ver a sus lunitas. Sus lunitas necesitan la luz de su papá, la luz de su mamá. Ahora, entonces la reconciliación es importante. No es una opción, no es algo que tú digas, ah, bueno, discúlpeme, pero yo no me quiero reconciliar. Pues vas a tener que hacerlo. Y lo vamos a ver por qué. Y para eso vamos a 1 de Samuel 24. Y vamos al versículo número 3. Dice que cuando llegó Saúl, que era el rey, a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en esa cueva. Déjenme contarles la historia. Saúl iba persiguiendo a David. Y David se había escondido con sus hombres para pasar la noche en esa cueva. Como tenían ya rato, ellos veían claramente hacia afuera, dentro de la cueva. Cuando ven entrar, ¿a quién creen? A Saúl y a sus hombres. Entró Saúl. ¿A qué entró? Lean el verso 3. Para cubrir sus pies. ¿Qué se les imagina al oír esta expresión? Pues que entró para taparse así con una cobijita, pero no. Era la forma elegante, cortés de decir, fue al baño. Como cuando me dicen, perdone pastor, su tocador. Yo entiendo, ¿verdad? Está para allá. ¿Cierto? Entonces así los judíos tenían esa expresión cortés para decir fue al baño, fue a cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¿Por qué creen que el Señor da este detalle de que fue a cubrir sus pies? O sea, fue al baño. ¿Saben para qué? Les voy a decir para qué. Para enseñar. Quítate tu coronita, Saúl, porque tú también tienes necesidades. No solamente fisiológicas, sino emocionales. Necesidades de todo tipo. A veces la coronita nos hace sentirnos como que en serio no tenemos nada de lo que la gente tiene. Sentimos que flotamos 10 centímetros arriba del piso. Pero este detalle nos enseña una cosa. Saúl tenía que quitarse la coronita e ir al baño. Y Dios le estaba diciendo con eso, quítate la coronita, si no, no te vas a reconciliar nunca. Y miren, veo algunas damas que traen una coronita que digo, ¿cómo la aguantan? ¿Verdad? El orgullote. No es coronita, es coronota.
Y claro, con esa coronita nunca te vas a reconciliar, nunca. Necesitamos despojarnos de esa corona. Lo primero para reconciliarnos es humildad. No puedes reconciliarte mientras tú vivas pensando que los demás viven pasiones vergonzosas, viven sentimientos oscuros. Yo soy un alma blanca. Y andan por la vida cantando esta otra de Miguel Castillo. Si yo encontrara un alma como la mía. Siempre que lo sé, lo digo, ay, ojalá que no lo encuentres porque lo vas a echar a perder, ¿no? Sí, porque uno debe tener humildad. Quítate la coronita, todos tenemos necesidades. Hasta el mismo Saúl, hermano, no lo digan en voz alta, pero tengo que entrar al baño. Y ese momento fue donde Dios empezó a decirle: Saúl, quítate la corona si quieres reconciliarte. ¿Listas para quitarse la corona, señoritas, o no? ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. Dice: y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: mira, gloria a Dios, el día que el Señor preparó para ti, te entregó a tu enemigo en tu mano. ¿Cómo hay gente así? Gente que cree que Dios... Es que mire, pastor, yo sí tomé venganza, pero también siento que fue de Dios. Yo siento que fue de Dios, porque, a ver, pastor, permítame, si no hubiera sido de Dios, ¿usted cree que me habría puesto ahí a mi cuñada enfrente y yo con la camioneta sin frenos? ¿Cree usted que no es de Dios? Es de Dios, Dios preparó. Así le decían a David: esto fue de Dios, gloria al Señor. Como hay gente que hasta glorifica a Dios por las maldades. ¿Creen que Dios va a preparar ese momento de venganza para que el otro mate en la cueva a su enemigo? ¿Creen de veras que Dios lo va a hacer? Los judíos tenían un dicho que decía: la impiedad del impío saldrá. O sea, las cosas malas, ¿de dónde vienen? De lo malo. Algo malo puede venir de Dios, que es santidad, que es pureza. No puede venir de Dios. Por favor, Dios no puede llevarte a eso, no puede preparar ese momento para que nosotros tomemos venganza. Pero ese es el problema de la reconciliación. El problema es que no es un problema entre dos, sino que hay muchos involucrados. A veces no es tanto el problema con tu esposa, sino en serio con tus suegros. Porque el suegro le dice: ay, y vas a darle otra oportunidad. Ay, mija, de veras, no sé dónde tienes la cabeza. Y entonces la hija no solamente tiene el problema de que voltea y ve al jicotillo, y pues sí, como que no le dan ganas de darle la oportunidad, sino tiene el problema de decir: ¿y si se la doy? No, mi mamá me va a decir: pero ¿cómo es posible? Así los hombres de David le decían: ahí está, Dios te lo puso, mátalo. Y vean la respuesta de David. Dice así, en el versículo... No, es el mismo 4, más que a la mitad. Se levantó David y calladamente, con pisada de gato, se fue acercando. Vean la pisada de gato, por favor, porque no la entrené nomás en balde. ¿Me vieras en serio toda la semana? Ay, pregúntenle a mis asistentes: no, pastor, no se ve como gato, no se ve como gato. Bueno, pisada de gato, él llegó a donde estaba Saúl y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Y saben qué le pasó? Solo por cortar la orilla de su manto se turbó su corazón. ¿Saben qué creo? Que no era capaz de hacer algo malo. Muchos de nosotros en el coraje decimos: no, mire, pastor, yo le pido a Dios que no encuentre esa persona, porque si yo la encuentro la mato. Y a veces uno ni sabe lo que está diciendo. ¿Serías capaz? No me refiero de matarla, evidentemente ninguno de nosotros lo sería. Me refiero de si de plano ver que le quiten el empleo, de si de plano ver
que lo saquen de la casa. A ver, ¿en serio serías capaz? Piensa, no enojado o enojada. No, enojado, yo sí me lo quebro. Sí, enojado, pues cualquiera. No, a ver, ya, tranquilo. ¿Serías capaz? David, nada más de cortar el manto, se sintió muy mal. ¿Saben por qué? ¿Por débil? ¿Por tonto? ¿Por dejado? No, porque Dios vivía en su corazón, porque estaba llamado a ser el hombre a través del cual el Señor iba a dar mucha bendición. Estaba llamado a ser un hombre lleno del Espíritu Santo. La mayoría de los salmos Dios nos los iba a dar a través de ese corazón. ¿Cómo creen que quería el Señor ese corazón? Si iba a ser un corazón que iba a alimentar a millones de personas por todos los años, lo quería limpio. Entonces Dios lo hizo sentir mal. Y eso es lo malo de andar abriendo la boca, que luego acabas yendo a pedir perdón. David se sintió mal hasta de cortar el manto. Pero eso no debe ser para nosotros tristeza, que digan ustedes: ay, pastor, a mí me pasa lo mismo, tengo corazón de pollo. No tienes corazón de pollo, tienes un corazón donde habita Cristo, y es el Espíritu Santo el que te hace sentir mal. Qué bueno que te haga sentir mal. Qué bueno que de momento dices que vas a hacer y deshacer, y a la hora de la hora eres noble. Y no es porque tú lo seas como una virtud tuya, sino porque Dios y su presencia te han hecho noble. Entonces, no te precipites. David se sintió mal de haber cortado, y dice el verso 6: y les dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios. Y repetía: que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Dios. ¿Por qué repetía? Es el ungido de Dios. Por lo mismo que tú dices: es mi suegra, es mi suegra, es mi suegra. La ungida es mi suegra, es mi suegra. Hoy siento que me hierve la sangre, pero es mi suegra. En serio, uno tiene que recordar quiénes son las personas. Cuidado, es tu papá. Sí, pastor, pero es que ha hecho esto. Es tu papá, punto. El Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, punto. El Señor nunca dice: bueno, depende, ¿no? También me traes tu caso, vamos a revisarlo, ¿no? Nunca. El Señor dice: tú honras a tu papá y se acabó. Es tu papá, no lo vayas a olvidar nunca. Es tu papá. Una vez se me ocurrió decir algo de mi papá. Yo pensé que mi mamá me iba a dar su apoyo si andábamos juntos voto por voto, casilla por casilla. Yo dije: esta me va a apoyar. Y no sé qué dije, y ¡pum! Viene la cachetada. Desde entonces estoy así. De veras han pasado más de 50 años y miro cómo ando. ¿Por qué? Porque me dio con todo. A tu padre lo respetas. Yo recuerdo que fue mi primer cara. ¿No se supone que estamos peleados? Sí, se supone que estamos peleados, pero es tu padre. David tenía problemas con Saúl, pero eso no quitaba que él era el ungido de Dios. Ay, pues para ungidito. Pues sí, tienes razón, tienes razón. A veces voy para papá, para mamá, para esposo, para esposa. Sí, tienes razón, puedes dar tu opinión, pero eso no quita que esa persona lo es, y que va a ser tu papá todos los días de tu vida y aún más allá de tu muerte. Para tus hijos será su abuelo, te guste o no, su abuelo. Dices: ¿y de la suegra qué? Es la madre del hombre que amas y debes agradecer. ¿Sí? ¿Estás listo? Te trajo el Señor de tan lejos para decirte: agradece. ¿Estás listo? ¿Sí? Muy bien. Bueno, fueron los primeros que agarré también. ¿Quién les manda a sentarse aquí? ¿No? ¿Quién les manda a sentarse aquí?
Pero aplíquenlo todos tenemos que aplicarlo, en serio, no olvidarnos de quiénes son. Y tal vez digan, a ver, pastor, y por ejemplo, una persona extraña, porque sí me queda claro, mi papá, mi mamá, mis hijos, sí entiendo, la suegra, el suegro, pero una persona extraña es un hijo de Dios. Y a ti no te toca tomar venganza. ¿Saben qué dijo el Señor? Por cuanto lo hiciste por uno de mis pequeñitos, por mí lo hiciste. Y por cuanto no lo hiciste por uno de mis pequeñitos, por mí no lo hiciste. Y entonces corrígese. Pastor, ¿pero usted cree que esa, la tipa, sea una pequeñita de Dios? Yo no sé, porque aún en las familias habemos hijos, me incluyo porque fui la cría, que tal vez no honrábamos a nuestros padres. Yo fui uno de ellos, y ya mi hermano Rafa agachó la cabeza, supongo que también fue igual de la cría, ¿verdad? Porque sí vi cómo el Señor le hizo doblar la cabecita. Así que entonces puedo imaginar que muchos de aquí no fuimos dignos hijos de nuestros padres. Pero de que vengas y me digas, entonces no era hijo de mi mamá. No. No eras digno hijo de tu mamá. Pero de que eras hijo de tu mamá lo eras. ¿Sí o no? Y esa, la tipa, no sé si sea digna hija de Dios, pero si es su hija, ten cuidado. ¿Por qué? Porque a ti no te toca hacer el juicio. La Biblia dice que si tú cobras la venganza, no dejas obrar la justicia de Dios. Es como cuando los maridos, con riesgo de su salud, se ponen a lavar los trastes. Y digo con riesgo de su salud. Digo con riesgo de su salud porque ese jabón, miren, vean estas manos, pueden ser dañadas. De veras, no es que no deseemos ayudar, compañeros de dolor, compañeros de gremio. ¿Sí o no es cierto? Nuestro corazón está dispuesto, pero nuestra piel es delicada. Pero un día por fin decimos, bueno, está bien, te ayudo a lavar los trastes. Y ahí empiezas. Y ahí viene la esposa. Yo no sé por qué hacen eso. Saben que va a haber conflictos y ahí va. Ay, pero no lo laves así, mira. Agarra el sartén así. No, lávalo así. ¿Qué es lo que dice un hombre noble y bueno como los aquí presentes? Pues hazlo tú. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que dice Dios cuando uno de nosotros toma venganza? Ah, pero me estabas pidiendo, Señor, quiero ver tu justicia. El Señor dice, pues hazlo tú. Hazlo tú. ¿Te sientes tan bueno? ¿Te sientes tan capaz? Bueno, entonces tú toma el rumbo de tu vida en tus manos. A ver si mañana no vienes a reclamar que te equivocaste. Nos podemos equivocar. En un momento de ira nos podemos equivocar. En serio. Nos podemos confundir. Podemos cometer errores gravísimos al juzgar a una persona. Y podemos perder a alguien muy valioso. Ustedes dirán, pastor, ¿y a poco entre ellos había eso? Ese sentimiento. Sí, sí lo había. ¿Dónde está mi hoja de mensaje? Acá me la escondí. Ya no la encontraba, ¿vieron? Pero es así discreta la situación, ¿no? O sea, buscas en una bolsa, que te están grabando, te pones nervioso. Buscas en la otra. Dije, ¿dónde está? Sí la tenía. Ya hace rato la había abierto. Bueno, está bien. Es valiosa la persona, en serio. Es valiosa. Vean, por favor, allí en el versículo número 7. Por eso David reprimió a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. No, los soldados de David estaban confundidísimos. Yo les aseguro que en el cielo se la pasan leyendo este pasaje, porque deben decir, ¿qué pasó ese día? Se supone que íbamos a vengarnos, íbamos a pelear, y de pronto el interfeito, o sea el del pleito, como decía Cantinflas, sale con que, y no se atrevan a tocar al ungido del Señor. Se han confundido así con su mamá como yo con la mía cuando me dio
la bofetada. Pero tienen razón, tú no debes hacer ese juicio. A ti no te toca. Tú no debes cuestionar eso. Entonces David les dijo, y no quiero que se atrevan a tocarlo, porque estos ya estaban así, pero puestos. Bueno, está bien, David, como tú vas a escribir los salmos, tú no ensucies tus manos, pero yo sí me lo he hecho, ¿cómo no? Y así hay personas a nuestro alrededor. ¿Saben una cosa? La mayoría de los problemas se dan por eso. No es tanto el problema entre nosotros, es toda la bola de metiches, del griego metich, que andan alrededor, no, porque el mensaje debe ser con griego y hebreo y todo. Del griego metich, toda la bola de metiches que se meten a opinar, a decir, esos son los que arman el problema. Y dice, bueno, el caso es que salió Saúl de la cueva. Verso 8, todos lean por favor. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, ¡Mi señor el rey! Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Al mirar al rey, ¿qué hizo David? La reverencia que debía. Así se le habla a la suegra, señorita. Se le respeta y al suegro. No puedes ser un patán o patán y querer bendición de Dios. No. Pastor, pero es que a usted se le hace muy fácil, pero yo quería hablar con él. Está bien, puedes hablar con él, puedes hablar con ella. David quería hablar con él, pero cuando lo vio, ¿qué tenía que hacer? Cumplir la reverencia que tenía que cumplir ante el rey. Lo cortés no quita lo valiente. Proverbios 148, 20. Lo cortés no quita lo valiente. Y eso, aunque no esté en los proverbios, es una gran verdad. Tú puedes hablar, pero con respeto. David hace la reverencia y entonces, ¿qué dice? Verso 9. ¿Por qué oyes las palabras, rey Saúl, de los que te dicen, mira que David procura tu mal? Ahí está. ¿Quiénes habían envenenado el corazón de Saúl? No solamente los conflictos con David, sino todos los demás que se meten. ¿Cómo la gente se mete? Hasta una vecina. Ay, mira, yo quiero hablar contigo porque te estimo. Y tú te la crees. He visto que tu marido sale muy bañado, ya ves que él es medio mugroso. Y últimamente, pero mira, deja perfumada la cerrada. No sé, pero ya cuando un hombre se baña, algo anda mal. Y empieza la mente. ¿Ven? Igual. David le dijo, rey Saúl, ¿por qué dejas que ellos te envenenen? ¿Por qué les crees? ¿Qué le estaba pidiendo? Objetividad. Zacarías 8:16. Juzga según la verdad. Habla según la verdad. O sea, primero infórmate. Muchos de los conflictos que tenemos con los demás tienen que ver con malas interpretaciones, con ideas, prejuicios que nosotros tenemos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Las personas tienen ideas preconcebidas, tenemos muchos prejuicios, tenemos que romperlos, pedirle a Dios esa capacidad. Y vean lo que pasó. David le dijo, he aquí, verso 10, vamos a lo concreto, rey, con mucho respeto, vamos al hecho real. ¿Cuál es el hecho real? Hoy han visto tus ojos cómo el Señor te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva, y me dijeron que te matase. Nosotros todos rojos, ¿verdad? Me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Dios. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Ve que en mí no hay mal ni traición. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. ¿Y saben qué le mostró? Le mostró la orilla del manto.
Ustedes y yo siempre nos imaginamos pues un pedacito de tela. Sí, tiene razón, era un pedacito final de la tela. Pero ¿saben qué tenía? Tenía los tzitzit. ¿Qué son los tzitzit? Esto que traigo aquí conmigo. Esto que era y es para el pueblo de Dios un recuerdo de los mandamientos del Señor. A ver, Reni, ayúdame. Ahí para que salgas en el video, por favor. Reni, ven ahí. Ah, sí, gracias. Estos son los tzitzit, e iban al borde del manto de los hijos de Dios. ¿Qué representan los mandamientos de Dios? ¿Y saben qué le estaba diciendo Dios con eso a Saúl? Saúl, aquí el problema no es tanto entre David y tú. Aquí el problema es que has dejado mis mandamientos. Y eso te ha llevado a una situación así. Hoy con David, mañana con otros. Y si sigues, un día vas a acabar hasta cruzando tu espada contra ti mismo. Saúl, necesitas volver a mis mandamientos. Esa orilla, ese tzitzit, era el mandamiento de Dios. Y cuando David se la mostró, no, el Espíritu Santo debe haber redarguido a Saúl de una manera tremenda. Oyes la historia y dices, pastor, que así mi cuñada, así, haga de cuenta algo, no sé, un tzitzit o algo que la sacudiera. Déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. Miren, con nuestras palabras solo logramos pelear. Es la verdad. Me ha tocado casos, cuando era psicólogo, recibía pacientes ahí en el Hospital Star Médica. Y entonces me tocó una vez una señora que le decía, es que, doctor, yo traje a este para que hablemos. Porque, ¿verdad que hablando resolvemos las cosas? Pues Zacarías 8:16 dice que hablando lo conducente a la paz. Porque hay cosas que si las hablamos, salimos en pleito. No me hablen, por ejemplo, ustedes del América. Porque de que salimos en pleito, salimos en pleito. Hermano Rafa, con mucho respeto, un chivita rayada del Guadalajara, pues va a defender a las chivitas. Bueno, no, en serio, hay temas que provocan problemas. ¿Por qué no dejas que sea el Espíritu Santo? Por ejemplo, que David hubiera dicho, a ver, rey, bueno, con mucho respeto, quiero que hablemos. Mire, rey, no sé si se acuerdan, hace muchos años, usted, y ahí empieza, ¿qué creen que va a decir el otro? ¿Qué va a decir el otro? Ah, permíteme, como es el matrimonio. Le dice ella, yo quiero, delante de usted, que él explique por qué hace 20 años yo volteo a ver al Señor. Vean a los maridos aquí. No se acuerdan de anteayer. De veras. Y esta quería que se acordara de 20 años después. Y yo veía la cara de angustia del Señor, porque el hombre es como muy noble. El varón es como muy noble, y entonces hacían su cara, ¿no? Y entonces, ella, hace 20 años, a ver, dime, ayúdame con algo. Ayúdame con algo. Ayúdame con algo. Era una güera. Y tú andabas en esa fiesta, ahí muy atento, que hay que calentar hasta tortillas. Y él se quedaba. Pues por una parte yo digo, no se acordaba, pero también dice, si digo, me acuerdo. ¡Ah! Y en 20 años no has olvidado a la güera. No sabe uno qué hacer. Pero miren, aunque sacara eso, la verdad es que tarde o temprano él diría, ah, bueno, espérame, sí, yo andaba ahí muy atento, está bien. ¿Pero por qué? Acuérdate de una fiesta antes. Y empiezan trapos al sol. Ah, pero acuérdate que tú, no, pero ¿por qué fui yo así? Porque tú, y les ha dado solución, les ha dado éxito. No. Son como espadas que sacamos. Y cada quien busca sacar la espada más grande y más fuerte. Nada más. El Señor iba a tratar con Saúl. Él iba a tratar con Saúl. Vean lo que dice. Dice,
Verso 11. Mira la orilla de mi mano, mira la orilla de tu manto. Conoce pues que no hay más maldad. Verso 12 es a donde quería llegar. Juzgue el Señor entre tú y yo. ¿Están de acuerdo? Que sea Dios. ¿Para qué nos peleamos tú y yo? Hay tantas cosas en la mente de razones, sin razones, argumentos. Que sea Dios. Juzgue el Señor entre tú y yo. ¿Qué más? Y véngueme de ti el Señor, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. David estaba decidiendo algo que lo iba a llevar a la historia. Yo no voy a actuar de esa manera. Yo creo que Dios tiene una gran vida preparada para mí. Y sí la tenía. Él iba a escribir la mayoría de los salmos. Él iba a ser el más grande rey del pueblo de Dios. Iba su estrella a estar miles de años después ondeando en la blanca bandera de Israel. Ahí está la estrella de David. E iba a ser invitado a todos los cumpleaños en México, todos los pasteles, todas las fiestas. Por eso yo siempre digo así, si un día me invitan a un cumpleaños, van a oír que digo cuando dicen, pastor, cantamos feliz, feliz cumpleaños, porque somos cristianos. O a veces los que gringuillos, ¿verdad? Los que hablan inglés, happy birthday to you. Yo les digo, sí, le echamos todo eso, ¿no? Pero tenemos que decir juntos, estas son las mañanitas que cantaba, ¿quién? El rey David. ¿Saben por qué? Porque cada vez que lo canto digo, aquí estás, David, en el pastel. Y qué bueno que no te dejaste ensuciar por esas cosas con Saúl. Qué bueno, David. Dios tenía preparadas para ti tantas bendiciones. Miren, si ustedes y yo nada más hiciéramos eso, pudiéramos ver, así, en serio ver, como una visión, todo lo que Dios ha preparado, no nos dejaríamos ensuciar. En serio, nos dedicaríamos más, mejor a vivir. Miren, a mí siempre me confirma el Señor el mensaje. Este mensaje estaba preparado, estaban ya las hojas impresas y todo. Esta madrugada tuve un sueño muy bonito, que me confirmó el mensaje con el que el Señor me dijo, sí, predica eso. ¿Saben por qué? Porque en mi sueño llegaba yo, ahora que estoy visitando a las familias, llegaba a una casa de unos hermanos, pero una casa muy rica, muy elegante, un caserón, ¿no? Y entonces yo decía, caray, pues no eran creo que los hermanos. Y salía un hermano que conocí hace muchos años, y él era un hombre muy rico. Y había a veces dificultades porque él era muy arrogante con los hermanos. Y entonces, ahí estaba. Y yo decía, ándale pues, con razón está la casota. Y ¿saben qué me decía? Pastor, qué bueno que vienes. Quiero enseñarte mi pantalla, la última. Yo decía, ha de ser de las chuecas esas de Liverpool. Porque un día que fui, vi unas dobladas. Y dije, ahorita agarro oferta. Me digo, oiga, ¿y las chuecas son más baratas? ¿Cómo las dan? Me dice, no, se llaman curvas. Dije, o sea, ahora lo chueco es más caro que lo derecho. Bonito mundo, ¿no? Entonces la pantalla de él, fíjense en mi sueño, oigan esto a los que les gusta la tecnología, eran 3 pantallas, pero cuando él empezaba a ver la tele, hagan de cuenta que según la escena, las pantallotas físicamente se movían y te daban diferentes ángulos, pero se movían las cosas esas. No, me tenía pantallado. Yo estaba viendo así en mi sueño y decía, no, pues con razón. Y la misma soberbia, ¿no? Y yo decía, hay quienes no cambian. Y en eso pensé, y creo que yo tampoco. Porque así como él luce sus pantallotas, igual, así 20 años después, yo me resiento igual. Hay cosas que no cambian en el corazón, pero no solamente en la gente con la que traes el pleito, tampoco en ti. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Tratar de comprender. Entonces yo en mi sueño decía, lo voy a comprender.
Y en eso su esposa me decía, le dejé refresco, pastor. Y era un vasito. ¿Saben dónde me lo dejó? No en la mesa, porque cuando dijo, le dejé refresco, yo volteaba a la mesa de cristal y no había nada. Me lo había dejado en el suelo, así en la punta de la escalera. O sea, una cosa es que te vean sediento y otra cosa es que de plano, como si fueras gato, ahí te pongan la charola. A ver, si alguien me trae un refresco, ¿dónde? A ver, pastor, aquí le dejo un poquito de agua para ahorita su predicación. ¿Dónde la pones? Pues en una silla, buscas una mesita, ¿cierto? Ya las más refinaditas ahí jalan un mantel todo grosillo, pero tú le pones algo encima para que no se vea. Ay, pastor, le puse un mantelito, algo. Pero ¿quién lo hace en el suelo? Y entonces yo sentía, no, pues no me gato, no soy gato. Pero en mi sueño yo recordaba este mensaje y decía, no, está bien. Y tomaba y me lo empezaba a tomar. Y en eso volteaba porque llegaba una persona y era el pastor Juan Ramírez, un gran hombre. Fue pastor aquí en Izcalli. Él fue el pionero del cristianismo junto con otros pastores aquí en Coahuila, en Izcalli. Y llegaba y me decía, me veía y me decía, bien, pastor, bien, eso debías hacer. Y a mí me impactaba porque, pues yo le decía al hermano Juan Ramírez, la última vez que lo vi coincidimos de viajes en Austin, Texas, y allá nos vimos y tomamos un café. Hagan de cuenta con ustedes que coinciden en Tlane, ¿no? Sí, o sea, con mucho respeto, ¿no? Pero dicen, oye, voy a andar por Tlane, ay, te veo por el mercado, ya, nos vemos y nos vamos a unos tacos. Así nosotros en Austin, Texas. No, bueno, la verdad es que andábamos por allá. Y entonces tomamos un café. Fue la última vez que estuve con él. Disfrutamos un café juntos. Y ahora en el sueño. Y en el sueño me decía, muy bien, pastor, eso debiste hacer. Me decía, de hecho, ya, de todos modos, ya nos vamos. Y yo volteaba a verlo. Él falleció hace 3 años. Nos vamos y no sabía. Mucha gente. Pero después pensé, pues sí. Y me decía, y no te preocupes, pastor, mira, mira. Y yo veía a los niños de la iglesia, y entre ellos a Nete, mi nieto, que estaban anotando en libretitas textos de la Biblia. Y me decía el pastor Juan Ramírez, miren, ya se están preparando. Y mira a los jóvenes. Y veía a los jóvenes, no como andan ahorita, sino entregados a Dios. ¿Ven? Entonces, y me decía, ya nos vamos, pastor, pero hiciste bien. Él fue siempre una autoridad, fue un gran pastor. Y que él me dijera, hiciste bien. ¿Saben cómo lo interpreto? Como que el Señor dijo, diles que hacen bien cuando no son vencidos de lo malo, sino vencen con el bien al mal. Diles que hacen bien cuando oran por los que los ultrajan y los persiguen. Diles que hacen bien cuando saludan al que no les saluda. Porque si saludas al que te saluda, ¿qué mérito tienes? ¿No hacen así también los fariseos? Diles que hacen bien. La justicia es de Dios, hermanos. Al final se reconciliaron. Vean, últimos versículos de la lectura. Dice en el verso 16 que cuando David acabó de decir estas palabras, el Espíritu Santo que estaba tocando a Saúl le hizo decir, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo le quitó la venda y volvió a ver a David como el buen muchacho que conoció. Y alzó Saúl su voz y lloró. Terminó verso 22, cuando le pidió, no destruyas mi casa. Entonces David lo prometió a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David al lugar fuerte, a seguir su camino. Los dos siguieron su camino. En uno hubo reconciliación total, se llamó David, siguió su camino. En el otro, ¿qué dice ahí? Que volvió a su casa, pero no hubo reconciliación.
Todos ustedes que leen la Biblia saben que siguió persiguiendo. ¿Saben hasta cuándo? Hasta el día que, peleando contra los filisteos, encontró la muerte. Hermanos, el resentimiento tiene que acabar tarde o temprano en algo malo. El perdón y la reconciliación acaban en algo bueno. David siguió su camino, un camino de bendición. Empezó a escribir como poesías, canciones. No sabía que el Espíritu Santo lo estaba usando para escribir la mayoría de los salmos. Dirigió a su pueblo y fue el más grande rey de Israel. Hoy su estrella ondea en la bandera de Israel ante todo el mundo, y muchos hijos de Dios llevan en su pecho la estrella de David, así judíos como cristianos. ¿Saben por qué? Porque Dios tenía preparado ese camino para él. Así que entonces, ¿para qué te quedas ahí? ¿Qué tienes que hacer? Perdonar y seguir tu camino. Vamos a hacerlo. Cierren sus ojos y digan: Señor bendito, sé que este es el mensaje que tú preparaste para mi corazón. Sé que tú querías decirme exactamente eso. Reconozco, Señor, que es tu palabra bendita hablando a mi corazón, que es tu voz, Señor. Y en el nombre de Jesús te pido, me permitas que en este valle de Engadi me reconcilie, deje en tu altar mis quejas, mis resentimientos, mi dolor. Que seas tú, Señor, quien haga justicia. Y a mí, déjame seguir mi camino a todas las bendiciones que tú has preparado para mí. Y permíteme que al pasar la vida, mi bendición sea bendición en la vida de mis hijos, de mis nietos. Señor, que nada, ni siquiera el resentimiento ni el dolor, me hagan vivir sin gozar de todas las bendiciones que tú has preparado para mí. En tu nombre, Señor, dejo en tu altar dolor, resentimiento, todo lo dejo en tu altar. Que seas tú, Señor. Yo seguiré mi camino en tu nombre y de tu mano. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios!